¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando este día en Sonapam. Estamos en una emisión bastante especial, estamos en una mesa redonda en la cual vamos a discutir algunos temas que tienen que ver en la parte de la discriminación, de la manera en la que la sociedad está percibiendo esta enfermedad del COVID-19, del coronavirus. Y el tema es, digamos, un poco más alejado a todo lo que siempre escuchamos en noticieros, a lo que escuchamos en medios oficiales, y va más en el entorno social, en lo que hay alrededor, en el trabajo, en las personas que nos rodean, vecinos. ¿Por qué? Porque una vez que una persona está en contacto con la enfermedad o está enferma y se da de alta, van a pasar bastantes reacciones alrededor de ella, en el ámbito social, en el ámbito laboral, para las personas que están laborando dentro de los hospitales. Y hay que empezar a atender, hay que empezar primero a entender y luego a atender todas estas derivaciones que se dan, consecuencia de tuve la enfermedad y ya no me quieren, me tratan apestoso, en mi trabajo me quieren correr, trabajo en un hospital y tengo problemas derivados de esto, porque incluso dentro del hospital hay ambientes en los que el mismo personal de salud como que ya ni siquiera se quiere acercar a sí mismo, ¿no? Entonces vamos a comenzar, vamos a empezar esta mesa redonda. Vamos a presentarnos, primero las damas, vamos a ir de izquierda a derecha, que a mi derecha tengo a la enfermera Mitzi Torres, que es enfermera con una especialidad gerontogeriátrica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mitzi, soy licenciada en enfermería, tengo la especialidad en geriatría, trabajo en el hospital del ISSSTE. Y bueno, continuando, tenemos a la licenciada Marta Vázquez. Ella es... Preséntese, por favor. Gracias, buenas tardes. Soy Marta Vázquez, soy gerontóloga y las áreas que más voy a trabajar hoy son la logoterapia y la tanatología, que es bien necesaria en este rubro. Y continuando ya por último del lado de la mesa, tenemos a la licenciada Guadalupe Mendoza. Hola, buenas tardes. Mi trabajo, mi trayectoria ha sido para poder hacer la defensa de los derechos humanos, el derecho a la no discriminación, y vamos a hablar del tema alrededor de lo que es COVID-19. Muy bien, muchas gracias. Yo finalmente voy a actuar de moderador. Yo soy Pablo Lezama, soy tanatólogo, rehabilitador físico y gerontólogo. Y bueno, probablemente llegue a participar en algún punto, pero esencialmente estamos aquí para escuchar la experiencia de las personas y de los profesionales que tenemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Tal cual podemos vislumbrar el problema. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos mucho acerca de lo que pasa con la enfermedad gracias a los noticieros, gracias a medios oficiales, gracias a las conferencias que hacen diariamente, pero es importante que también sepamos el ámbito más interno. Como lo comentábamos hace un momento, Mitzi trabaja en el área de enfermería, en un hospital que se está especializando como COVID, que se transformó para poder recibir a los pacientes enfermos de coronavirus. Y principalmente la pregunta para empezar esto es, ¿qué está pasando dentro del hospital? ¿Qué pasó una vez que supieron que iban a hacer esto? ¿Cómo sabían o cómo los capacitaron para el equipo? ¿Se está llevando a cabo? ¿No está llevando a cabo? La sensación de tener la responsabilidad y al mismo tiempo el miedo de poder o no poder adquirir una enfermedad tan nueva y tan transmisible. Bueno, la primera vez que nos dijeron que nosotros íbamos a hacer hospital COVID, todos tuvimos miedo, porque es algo desconocido para todos. Desafortunadamente nuestro piso se hizo COVID y pues sí hay varias personas que por el decreto presidencial se tuvieron que ir, ya que son diabéticas, hipertensas o embarazadas. Entonces eso también nos quita personal y corremos el riesgo de contagiarnos por estar tanto tiempo expuestos. Nosotros, bueno, en mi turno es el turno nocturno, nosotros trabajamos casi 12 horas. Hicimos la distribución en 2 grupos, cada grupo entraba 5 horas y media, y pues es muy pesado todo el traje que tenemos que traer. Es el que les muestro, estos son los goggles que nosotros entramos, esta es nuestra mascarilla N95,
tenemos que utilizar guantes de nitrilo. Estos son los primeros en utilizarse y encima nos ponemos otros. Estos son como nuestra segunda piel, por así decirlo. Tenemos que utilizar un gorro para protegernos de tu cabello, unas botas, este es el traje, el Tyvek, que nos da mucho calor, y al final utilizamos esta bata. Claro, me faltó la careta, pero esa no la traje porque esa la ocupo en el hospital. Entonces era riesgo traerlo para mis compañeros. Todos nosotros nos tardamos alrededor de 15 minutos, más o menos, 15-20 minutos en ponernos todo, pero lo que más nos da temor es a quitárnoslo, porque nosotros entramos bien, pero pues al tener el contacto con el paciente, los que están tosiendo, los que hablan y todo eso, pues salen las gotitas de flux. Entonces todo eso nos pone a nosotros en riesgo y para quitarnos es un gran temor al contagiarnos. Nosotros lo hacemos bien, creemos, porque afortunadamente en el hospital en el que estoy, en el turno nocturno, ninguno de mis compañeros de mi servicio hemos sido positivos. Bueno, hasta el momento. Entonces creo que llevamos una buena técnica. Sí nos dieron capacitación. Anteriormente solamente íbamos a entrar con el traje quirúrgico, pero afortunadamente llegaron los Tyvek porque este nos cubre todo, literal, no se nos ve nada. ¿Lo puedo ir mostrando mientras? Claro, ese está. Pero Sí, pero los quiero ir abriendo y ya. Es este, entonces nos cubre completamente la cara. Los que tenemos lentes sufrimos porque muchas veces se nos marcaba con los lentes y los gogles. Entonces lo que hicimos nosotros fue comprarnos unos parches para protegernos la piel. Mis compañeros ya están marcados del tanto uso de los gogles. Entonces imagínense, traer esto 5 horas y media es muy pesado para el turno nocturno. Afortunadamente el turno matutino y vespertino pues entra menos horas, pero la noche es muy larga y el personal pues no es suficiente para que nos dividamos en 3 grupos por lo menos y entremos 4 horas. Y pues... Te pregunto algo, ¿te puedo preguntar algo? Este es un material como una tela desechable y esta es una capa plástica. Entonces yo creo que esto es lo que hace el efecto invernadero, ¿no? Que te encierra adentro porque sí se siente, ¿no? Como plástico, ¿no? Ajá, sí. Este es repelente para fluidos, para protegernos nosotros. O sea, ni entra ni sale. No. Ni tampoco el aire. No. Y entonces todo el calor corporal se queda aquí adentro. Exactamente, entonces es muy sofocante para nosotros. Al principio cuando mis compañeros de urgencias empezó a recibir pacientes, ellos entraron las 12 horas continuas con ese traje, entonces todos salían empapados de sudor. Deshidratados, ¿no? Sí. Nosotros lo que hicimos fue comprarnos unos electrolitos para que cada vez que saliéramos del área, pues tomárnoslos para hidratarnos por todo lo que perdemos, la verdad. Es muy difícil. Y entonces llevas esto, llevas la gorra y traes 2 gogles, pero tú además usas lentes. Exacto. Entonces traes un doble equipo que es lo que te lastima aquí, Sí. más lo que esto se adhiere a la piel. Ajá. Para que no entre ni salga, pero entonces esto que es un silicón, ¿no? Se te pega en la piel y eso es lo que los marca, ¿no? Es lo que sale. Exactamente, sí, y aparte de eso tenemos la careta. Entonces son 3 cosas. Ah, ya, sí es Y cierto. para hacer los procedimientos muchas veces se nos dificulta porque pues con varios Pues es guantes. esto con esto. Exactamente, y la careta. Y la careta además. Ajá, Wow. exactamente. Sí, Entonces para canalizar con 3 pares de guantes, aparte con la careta y todo, sí se nos dificulta. Y los que usan lentes se les empaña todavía por dentro. Sí, al principio era muy difícil para nosotros porque pues no sabíamos qué utilizar para que no se nos empañaran los gogles, entonces realmente todas ¿No las ves? jugadas, sí, no veíamos, se nos empañaba y pues es una desesperación porque pues te sientes ciego en una área difícil. Que no te puedes limpiar, ¿no? No te puedes tocar. No, o sea, una vez que ya nos ponemos todo, no nos los quitamos hasta que, o sea, no podemos ni mover nada hasta que nos salgamos del área. ¿Por qué? Para prevenir una infección hacia nosotros. ¿Qué material dijiste que es esto? Nitrilo. 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 Pero Y una aparte tras van los otra, de- tras- Y aparte van los de látex. Exactamente. Ah, Ujú. Van camuflajeados totalmente, ¿no? Sí, la verdad es que sí.
Bueno, afortunadamente tenemos estos equipos para protegernos, porque en muchas instituciones no les dan estos equipos, solamente entran con las batas y con los uniformes quirúrgicos. Entonces, pues sí es más riesgo de contagiarse. Sí, porque esto que dices que es impermeable, lo sellan ustedes. Ajá. Pero si traes una tela X, entra y sale. Sí, esta bata les dan así, una bata como esta, entran con su uniforme quirúrgico desechable, que también es como este material. Pero este no tiene la capa plástica. No, se supone que este también es repelente, Ah, ya. pero Ajá. pues es más delgadito si lo sienten. Sí, sí. Totalmente, entonces pues es el riesgo porque muchos pacientes pues están tosiendo, al hablar preguntarle cómo se sienten, todo eso pues nosotros corremos el riesgo. Por eso es de que muchos compañeros de otras instituciones han salido contagiados, por lo mismo de que no les dan el Tyvek. Ya. Principalmente este es el que los protege corporal. Sí. Lo demás son como filtros extra, realmente. Exactamente. Ahora, ahorita nos describes el proceso físico de lo que está pasando para que ustedes puedan entrar, atender y volver a salir. Y cada parte tiene su procedimiento especial. Entro y me tengo que poner, y cuando me salgo también tengo que quitármelo en un orden y en una manera específica para que no vaya a contagiarme yo ni a los demás. Exactamente. Y ahora, ¿qué procesos son los que van pasando, pero emocionalmente? Seguramente tú has podido ver y observar a tus compañeros. Cómo era al principio, cómo era el medio, cómo es ahorita, en cuanto al impacto o la carga emocional que tienen, porque probablemente al principio era demasiado terror, después cuando empezaban a ver cómo se morían era mucho miedo, después, se seguro hay una cascada de emociones tanto cuando entran como cuando salen y a lo largo de los últimos 4 meses. Sí, al principio pues como les digo todos tuvimos temor, algo desconocido. Pues el hospital, creo que ningún hospital está 100%, ¿cómo se puede decir? ¿Exento? No, sino preparado para estas Sí. pandemias. La verdad, todo lo hicimos como fue llevando los casos positivos, por eso es de que se iba abriendo hospital tras hospital, porque ya no se daban abasto. Al principio sí todos tuvimos muchísimo miedo, porque pues era el desconocido, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, no sabíamos cómo íbamos a trabajar, cómo iban a estar los pacientes. Actualmente, bueno, en medio pues sí ya fuimos como aprendiendo más o menos a quitarnos, a ponernos todos los aditamentos, y ahorita ya estamos cansados porque han sido veladas continuas, o sea, lunes, miércoles y viernes que yo trabajo, pero sin ningún descanso. Entonces entrar, ver a los pacientes que se encuentran solos, porque hay ningún familiar que está con ellos. Sí reciben cartas, nosotros se las entregamos y es el único como se pueden comunicar. Entonces es muy difícil enfrentar una enfermedad así y que no tengas a alguien al lado, un familiar para apoyarte en estos casos difíciles. Cuando fallecen los pacientes, pues a nosotros pues sí nos causa mucha tristeza porque se van solos literalmente. Entonces también para los familiares es muy difícil porque no se despiden de ellos. Nosotros pues ahorita presentamos ansiedad, estamos muy cansados, muchas veces ya no podemos dormir, tenemos miedo de nosotros enfermarnos y contagiar a las personas que nosotros vivimos. Muchas personas viven con los papás, hijos, esposo, y pues hay personas que son vulnerables, ¿no? Por ejemplo, los papás, que algunos son diabéticos, algunos son hipertensos, los abuelitos. Entonces es mucho estrés que nosotros tenemos de contagiarnos, o sea, de que algo pueda salir mal, contagiarnos y contagiar a nuestros familiares. Es muy difícil eso. Sí, yo creo que esta parte donde no puedes ni despedirte, ni saben cómo estás, si vas a salir, porque además no creo que cada rato están dando información. Y después yo creo que es un choque así emocional, que además ustedes tienen que salir y dar esta mala noticia, ¿no? Que tiene que salir el personal médico a despedirse, a avisar, es bien difícil para uno y difícil para el que esté enfrente recibir esta información. Y entonces creo que esto es lo que ha suscitado que haya enfrentamientos, ¿no? Que yo me enteré, por ejemplo, en una parte de Morelos que estaban haciendo que estaban enterrando a alguien. Y entonces la gente decía, no, es que sí tuvo, no tuvo, que quién sabe qué, a lo mejor no es el muerto. Y se empezaron a pelear de tal forma que llegaron y rompieron la bolsa
que sellaba al cuerpo. Y entonces imagínense qué foco de contaminación, pero qué faltas de respeto está causando todo esto, ¿no? Tan falta de respeto que se llegó al grado de que a ustedes los estaban agrediendo, ¿no? Que el que le echaba cloro, que el que le quemaron, que el coche, que el café caliente, ¿no? Y entonces todo esto nos lleva a faltas que no sé cómo se llamen, Lupita, si son civiles o cómo se le llama a estas faltas de respeto que están sufriendo ellos. Bueno, son ataques cuando son de manera directa, son lesiones, es un delito penal. En la parte de no discriminación, el derecho a la no discriminación, hay una normatividad que regula y podemos acudir a la misma por el hecho de que son discriminados por el ejercicio profesional de sus actividades ante esta enfermedad que ha sido denominada como un brote grave a nivel sanitario y del cual en el mundo no estábamos preparados en ningún término para actuar ante esta situación, de tal manera que desde que hace la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, empiezan a hacerse una serie de adaptaciones a nivel general, tanto jurídicamente, socialmente, comunitariamente, familiarmente. Y este tema yo creo que nos lleva a analizar que definitivamente ningún gobierno ni los seres humanos, como parte de esta experiencia, teníamos en vista esta situación. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una carencia regulatoria para con los trabajadores de la salud. Ellos arriesgan su vida diariamente. No hay fijado en un contrato colectivo de trabajo en el caso que ellos sean representados sindicalmente bajo estas medidas de sanidad que requieren y que epidemiológicamente necesitan un seguro epidemiológico, no solamente algunas prestaciones que son reconocidas económicamente, sino el hecho de que puedan ser contagiados por este virus o por otro tipo de virus. Más sin embargo, ante lo que estamos enfrentando como sociedad a nivel mundial, definitivamente debe haber regulaciones, debemos de generar ese nuevo sistema que vamos a enfrentar esta sociedad de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque independientemente de que en el diario oficial de la Federación el día 24 de marzo y el 30 de marzo a través del Consejo General de Salud hayan publicado y declarado la emergencia sanitaria, de ahí para abajo se tiene que proteger al trabajador de la salud, se tiene que tener claro también que a nivel privado, quien ha participado en relaciones laborales, tenía que ser protegido también en sus salarios por la suspensión de las actividades. Y a nivel social, pues la muestra de la conducta de la gente, ¿no? Que definitivamente ha sido muy grave, porque hemos perdido el sentido humano de la categoría profesional de los compañeros de la salud, ¿no? Entonces el gobierno, el Estado representado por el gobierno, por el pueblo, por la gente que trabaja en este ámbito y por la gente que está en la iniciativa privada también, tenemos que adaptarnos y poder generar mecanismos nuevos de inclusión, de no discriminación, de reconocimiento de los derechos sociales laborales y también el poder tener derecho a morir dignamente. Y ese proceso, pues es un proceso que tanatológicamente y a nivel interno como ser humano, pues también es una situación que tenemos el derecho a
a poder ser educados para esos nuevos procedimientos. Y sobre todo crear las vías para que eso se logre, porque ante la situación que se tiene, que es inesperada, que es desconocida a largo plazo, que apenas se está averiguando si en los niños van a tener Kawasaki, si los grandes van a tener lesiones cerebrales, y puede haber muchas derivaciones. Y parte de lo que estabas comentando ahorita, Lupita, es qué puede pasar o qué podría pasar tanto con las personas trabajadoras de la salud como las que no son trabajadoras de la salud. Y aquí es donde también podemos ver esta discriminación con la que empezamos a abordar el tema, ¿no? O sea, si estamos bien conscientes de que la gente en su temor, en su miedo, en su ignorancia, empieza a atacar a los trabajadores de la salud cuando los ven incluso, y si bien son maneras humanas de lanzar el estrés para alguien más, obviamente no son sanas ni para uno ni para el otro. Sin embargo, también tenemos el segmento de las personas que no son trabajadores de la salud, que son cualquier otra cosa trabajando en cualquier otra empresa, y que en algún punto pudieron enfermarse, salieron adelante. ¿Y qué pasó en el Inter, no? ¿Los despidieron, no los despidieron? ¿Le quitaron sueldo, no le quitaron sueldo? ¿Regresó y no los quieren tener cerca? La gente en la misma ignorancia dice, todavía lo has de tener, no te me acerques, ni siquiera vengas. Y, insisto, hay una parte correcta porque hay ignorancia de lo que no sabemos qué está pasando con la enfermedad, no sabemos si nos va a rebrotar como una gripe común o no. Y está bien esa parte, pero también está la otra de lo que se vivió en finales de los 80s con el SIDA, ¿no? Ni te me acerques porque lo tienes, y a ver, espérate, no se transmite así, no me importa porque no sé, porque nadie sabe. ¿Qué va a pasar o qué está pasando? ¿Qué puede pasar con esta gente que justo ahorita en sus relaciones laborales está siendo discriminada porque tuvo la enfermedad y ya ahorita, pues en teoría está dado de alta, pero aún así ya ni siquiera los quieren recibir? Sí, o les están haciendo la prueba, los mandan al laboratorio y si dan positivo, ya no les dan el trabajo. Entonces, ni tienes trabajo, ni tuviste tanto tiempo, ni tienes cómo llevarle algo a tu familia. Y encima, ya traes un membrete aquí que dice, Fui positivo. Sí, fui positivo y voy a hacer contagio con los demás. Entonces, a lo mejor sería conveniente que nos dijeran cuándo dejas de ser un foco de contaminación, pero además, entonces, ¿qué voy a hacer yo con mis derechos? Así es, pues en esta parte el reconocimiento a título individual de los derechos a la no discriminación en el orden civil, hay un daño moral. En la parte laboral hay exclusión laboral, discriminación, y hay un sesgo también ahí de que pues las prestaciones y los modelos del proceso de la defensa de los derechos laborales tiene espacios donde no hay una regulación por si ya adquirí el COVID, por si lo puedo adquirir, y ante la nueva vida que vamos a llevar a partir de esta pandemia, ¿cómo se va a normar los derechos de los trabajadores de la salud, pero también los derechos de la gente que trabaja en la iniciativa privada y que, bueno, obviamente también está expuesta a adquirir el virus, y que sin embargo el hecho de que nos estamos enfrentando a lo más desconocido, a lo más temerario en los últimos siglos, pues podríamos aquí en esta parte hacer la inclusión también de las opiniones de estos profesionistas para que puedan ser reconocidos sus derechos, pero sobre todo el sentido humano no perderlo. Y sí debe haber estos mecanismos, los hay, para poder demandar la discriminación, para poder demandar el daño moral, para poder solicitar en su momento si hubo un delito penal por lesiones de manera directa. Hay sanciones, pero yo creo que sobre todo la sociedad tiene que tener una conciencia ante lo que nos estamos enfrentando, que es totalmente nuevo. Sí, pero yo tengo una duda. Si yo soy parte de la comunidad y de repente pasa alguien y me dicen, es que fue positivo,
el instinto, el miedo me va a hacer rechazar. Yo sé que tengo que tener principios de que él es trabajador y va a seguir siendo trabajador, que se va a mejorar y todo lo que quieras, pero el miedo es el miedo, ¿no? Como decía Mitzi, o sea, yo me estoy protegiendo, me cubro, no puedo ir al baño, o sea, hago muchas cosas de manera de protección conmigo y con los de enfrente. Pero la gente de afuera sí nos da miedo, ¿no? Sí da miedo, vamos, traemos el cubrebocas puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos podemos contagiar uno u otro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Pero yo siendo un civil cualquiera, una persona cualquiera, estamos con ese temor, entonces sí hay una parte legal que nos está afectando y que quisiéramos hacer válida, ¿no? Porque si han estado con el vandalismo en las tiendas y no lograron nada, imagínate tú que llegas al Ministerio Público, no sé qué tanto funcione, y qué le van a decir al de enfrente porque le echó el café. Yo no he visto nada, así que digan, este está detenido porque le echó el café o el cloro o le incendió el coche. Yo no lo he visto, no sé si lo haya. Pero yo, en esa parte del miedo, a mí alguien la semana pasada me dijo, oye, dame un rayo aquí, no sé qué. Me quedé con esa sensación así como que, le digo, oye, pero en tu colonia hay demasiado COVID, ¿no? Aunque la gente no sepa, porque tampoco salen a comentarlo por este miedo, entonces no sabes que sí hay, pero sí hay. Y le digo, oye, en tu colonia hay mucho, mejor no, discúlpame, qué pena, que no sé qué. Y apenas me está avisando que sí estaba positivo. O sea, esa persona, si yo no hubiera sabido decir no, me lo hubiese pegado a mí y yo hubiera sido o el paciente o el transporte para ir a contagiar a los de mi casa. Entonces, vienen como una ambivalencia, ¿no? O protejo a los de mi casa, o quedo bien con el de enfrente, o quedo bien con mi trabajador. Pues sí, definitivamente en esta parte, como una acción emergente, tenemos rechazos hacia la gente, ¿no? Más sin embargo, yo creo que la responsabilidad del individuo también es adaptarse a estas circunstancias con responsabilidad. Responsabilidad desde el hecho de que como ciudadano sé que existe esta pandemia, reconocer con humildad, porque hay un Vox Populi que dice, eso no es verdad, eso es una cuestión de temeridad para controlarnos. Sí, puede ser esa nuestra visión desde el enfoque que lo veamos, mas sin embargo existe el virus y tenemos nosotros la necesidad y la responsabilidad individual y colectiva de asumirlo con responsabilidad, el cuidado personal, el cuidado a la comunidad, el cuidado a mi familia, y pues créanla, ¿no? Créanla porque la estamos viviendo. Y además de ello, el hecho de que podamos nosotros tener una atención prioritaria, el hecho de que exponemos nuestra vida en el caso del personal de la salud, pero también el trabajador a título individual desde la empresa donde vaya a tener atención o vaya a hacer producción o vaya a ser miembro también de alguna de las actividades esenciales para la vida, han expuesto su vida. Hasta el de la basura, ¿no? Sí. El que te transportan del camión. Sepultureros. Ajá. Sí, ahorita los que están quemando, además, tu parte emocional se va afectada totalmente, ¿no? Porque quieras o no te involucras. Y yo estaba leyendo que, creo que en Yucatán, no se daban abasto en el crematorio, uno tras otro, y que la gente que vivía cerca ya estaba harta de ese hollín, porque sabes que es la muerte, ¿no? Entonces, sí son muchas cosas a las que nos hemos enfrentado, y el duelo está presente, ¿no? Pero también la gente, yo siento que está haciendo cosas que no se deben. Nosotros nos pasó algo bien chistoso, fuimos al mercado, y la chica que pues era la del puesto, la que estaba ahí de negocio, de locatario, nos estaba dando una cátedra de COVID, así, pero nosotros calladitos, y ella y ella sabía todo. La semana pasada nos avisaron que falleció. Entonces, nos quedamos así impactados porque era una chica como de 26 años, ¿no? Y dices, bueno, si esta que se sabía todo, y nosotros le decíamos, hablamos del COVID justo para que como, hazte para allá, vamos a guardar nuestra distancia. Y ella, no es cierto, que ya se murió. Entonces,
sí da miedo, hay que enfrentarse a esto porque no lo conocemos. Si a ellas que están dentro del hospital, dentro del área médica, con todo el conocimiento, tuvieron que aprender a usar estas prendas, tuvieron que soportarlas, ellos a su vez, ¿cómo vamos a demandar? Porque a muchos ya los corrieron, ¿no? Otros aguantamos y pues trabajamos la mitad, te pagamos la mitad, hacemos, o sea, dimos planteamientos que pudiesen ser soluciones, pero los que ya están sin trabajo y que además traen su membrete de, ¿qué va a pasar? Bueno, en esta parte es necesario utilizar el proceso laboral, acudir a las juntas de conciliación. Hubo la apertura a partir de abril para que pudieran presentar convenios el patrón con el trabajador en cuestiones de llegar a un acuerdo, por el hecho mismo de que ahorita las juntas de conciliación no están abiertas para llevar procesos y audiencias. Más sin embargo, los convenios son una parte fundamental y que si desconocemos nuestros derechos laborales y si desconocemos que esta sociedad tiene que prepararse ante una situación emergente y grave como esta, los gobiernos, los parlamentos, en este caso los congresos, tienen una gran responsabilidad para generar nuevas leyes que permitan la regulación, no solamente a nivel laboral, sino en el orden de lo particular, de lo comunitario, de la responsabilidad individual para la utilización debida de medidas de protección y prevención ante el COVID. Porque si esta pandemia nos dura todavía bastante tiempo y sin haber una vacuna, pues vamos a estarnos enfrentando a esta problemática no de momento, sino así por un largo tiempo, y que finalmente debe haber en su momento función de los organismos gubernamentales y de la sociedad civil, de las propuestas de los trabajadores, para que podamos en su momento adaptar la ley a este tiempo que se está viviendo y en todo aspecto. O sea, estamos hablando en el aspecto laboral principalmente, pero también estamos hablando en el aspecto civil, en el aspecto penal. Hubo una serie de vivencias y ha habido una serie de vivencias de violencia familiar al interior de los hogares, porque efectivamente de repente con mi violentador tengo que vivir, tratar y esta parte yo creo que tiene injerencia mucho la profesión de la psicología para que pueda alentar al ser humano a vivir este proceso, tanto de los duelos, como del hecho también de hay un duelo en el hecho de que va a haber una gran separación de parejas, divorcios, de que vas a tener que acudir a los tribunales de lo familiar porque hay que tramitar sucesiones testamentarias por la gente que murió, pero además también nosotros como abogados enfrentar esas grandes lagunas y el acudir a los tribunales también nos expone, porque o sea, no somos un abogado, somos muchísimos formados, como dicen en el elevador, hasta con el elevador, a los edificios de los juzgados. ¿Cómo vamos a llevar las audiencias? Se tiene que generar un nuevo sistema, tal vez de esta forma que estamos actuando de manera digital, utilizar otros mecanismos ya para llevar a cabo audiencias como se llevan en el proceso penal a distancia, porque es un nuevo momento para todos. Los que tenemos la posibilidad de estar aquí, tenemos también esa responsabilidad de hacer una serie de propuestas para regular la nueva vida que vamos a llevar hasta que no exista una vacuna. Y bueno, después de que exista la vacuna, el acceder a tenerla como individuo, y bueno, o sea, esto todavía va para largo y tenemos que generar un proceso de conciencia humanitaria y de que asumamos esa parte con mucha responsabilidad y como sociedad civil emprender acciones
de propuestas para regular la nueva vida. Y mira, digo, antes de que continuemos, muchas gracias a las personas que nos han estado viendo, que nos han estado saludando, Pau Morales, María del Carmen Calzada, Clara Ramírez, la doctora Cristina Martínez, que también comenta que hay que llevar a cabo más pláticas con más miembros, más interdisciplinario, para que podamos tener una visión mucho más completa. Hugo Cuevas, Oscar Bonilla, muchas gracias por estar viendo esta mesa redonda y abordando un poco el final de lo que nos comentaba Lupita, la licenciada Guadalupe. Comenta justamente esta parte de los duelos, de cómo se están viviendo, y principalmente yo quisiera pensar, o yo quisiera que se entendiera el hecho de que lo primero que se perdió al iniciar todo este proceso de la pandemia, perdiste por completo la estabilidad que pudieras haber tenido acerca de lo que es la vida, la salud, la familia, todo tambalea. Y eso se vio muy reflejado en el sentido de que la gente perdió su libertad y de que la gente perdió la seguridad que tiene en sí misma de su salud. Y a partir de ahí se empezaron a dar todas las demás pérdidas, porque pudieron haber perdido trabajos, porque pudieron haber perdido familiares, porque pudieron haber perdido relaciones, como lo comentabas en cuanto a los divorcios, que seguramente se están dando separaciones que no nos estamos dando cuenta porque pues, es la gente la que adentro se está rompiendo en sí misma, ¿no? Entonces, de por sí ya el duelo es algo muy complicado de manejar y todavía lo estamos viviendo en oleadas que caen una sobre otra por distintas razones. ¿Y cómo empezamos a manejar algo así? Como tanatóloga, ¿cómo puedes empezar a abordar a las personas que por varias razones están sufriendo pérdidas masivas de un lado y del otro? Es que sí es extremadamente fuerte, a pesar de que vamos a trabajar con el duelo, la aceptación y todas estas etapas. Hay personas que apenas acaba de fallecer alguien y ya tienen otro enfrente, ¿no? Y entonces se están apenas no recuperando, porque es imposible. Entendiendo quizá. Ajá, ya pasaste tu etapa de shock. Ay, no es cierto, ¿cómo crees? No es posible. Si yo vi que entró a la curva donde te mejoras y parece que ya. Y no, es la despedida, ¿no? Y que tampoco ni siquiera te pudiste despedir, ¿no? Yo creo que lo más doloroso que puede hacer el ser humano, y lo que deberíamos de hacer dentro de la casa si tuvimos una o dos pérdidas, platicar con nuestro ser querido que finalmente ya se fue, que ya trascendió, pero que sabemos que hay una parte de él, no sabemos dónde, si en el cielo, si en una luz de una veladora, no sé, pero que si esa persona está, hagamos la despedida así. Yo prendo mi velita, no te pude decir esto y esto, y también nos va a llevar a reflexionar que lo podemos hacer cuando estamos vivos, no ya cuando ya se murió. Pero bueno, esto nos agarró y nos enseña que tenemos que valorar la vida día a día, cada uno de los que me dan como una bendición, aprovecharlo, ¿sí? Pero lo más importante es que si ya se fue, porque ahorita volteas por todos lados y al principio decían, ay no, ni siquiera lo creemos, y ahora te dicen, no, sí, acá fulana, sutana, y ya hay mucha gente que está contagiada, ¿no? Habían áreas o poblados que se cerraron literalmente y que por un descuido, que ni siquiera supieron dónde, ya ahora tienen los contagios, ¿no? Entonces lo ideal es sí cerrar, aprender a decir no te puedo recibir como visita, no te puedo, ¿qué pasó el Día de las Madres? Se llenaron las casas, las visitas, vamos, yo lo puedo decir, donde yo vivo, llegaron las visitas con el vecino, mucho abrazo, mucho todo, y a la semana y media, 2 semanas que fue el periodo de incubación, se murió la señora. Entonces, quédate con esa culpabilidad, porque no sabes quién de las visitas llegó a dejarle gratis el virus, ¿no? Esa es mi culpa, pero además tienes una pérdida, y entonces traes el costal lleno de dolor, de culpa, de muchísimas cosas, ¿no? En las residencias, con un paciente que se te contagia, ya tienes a todos probablemente enfermos. ¿Y qué ha pasado en alguna? Que ya van 10 y tantos muertos, 19 creo, porque por una sola persona se contagian. Entonces, hay que aprender a decir que no llegue esa visita, por favor, discúlpame, no por ti y por mí.
Si ya te fuiste, vamos a elaborar una despedida que me permita soltar, llorar, expresar, decir, sentir lo que me faltó, lo que no dije y poder despedirme. El dolor va a quedar, pero lo más importante es sacar el costal de culpas. No hay algo que te duela más que estar cargando la culpa. Entonces, ya me quité la culpa, pues me quedo con el dolor, ya no son dos cosas en una, ¿no? Y hacer que la familia se una, hable de la situación, no se callen. Callarte es comértela, tragártela y que te haga daño. Entonces, no, sácalo, exponlo, dilo, habla. Es bueno que los hijos se enteren, los niños, de que hay un proceso y que se duele y que a lo mejor es difícil de entender, pero que vayan entendiendo, porque entonces así van a tener ciertas reservas. No queremos que anden con miedo en la calle, pero sí que guarden su distancia, sí que traigan su cubrebocas, sí hacer muchas cosas que son necesarias pues, para mantener la vida con los que ya nos quedamos, ¿no? Entonces, esto mismo que yo estoy diciendo, imagino potencializado a ustedes, que son las enfermeras, y que estás moviendo y de repente tienes que amortajarlo. ¿Qué pasa con esa sensación? Sí, eso es lo que iba a comentarte. Es difícil para los familiares desde que dejan al paciente hospitalizado, porque de ahí ya no lo vuelven a ver hasta que lo dan de alta o hasta que fallecen. Por ejemplo, en el turno nocturno es muy difícil cuando les avisamos a los familiares que tienen que venir a altas horas de la madrugada porque su paciente se puso delicado, le van a darle el aviso de gravedad y ya después fallecen. Entonces imagínense qué temor sienten los familiares de salir a altas horas de la madrugada. Muchos no tienen carro, entonces encontrar un medio de transporte para llegar al hospital a veces no les queda cerca, entonces son horas y ya cuando los ven no poder tocarlos como nosotros estamos acostumbrados a despedirnos, sino solamente a reconocer el cuerpo a través de una puerta de cristal. Eso es muy difícil, porque los familiares pues están en shock, no lo creen, porque dicen, no, pues si en la mañana estaba bien y ahorita me dicen que ya falleció, pues eso es muy complicado para ellos, porque esta enfermedad los acaba muy rápido, nos vemos bien ahorita y a los 5 minutos se deteriora. Los niños, ha habido casos en niños, de hecho en el hospital hubo un bebé de 2 meses que falleció por COVID. Sí pega a los niños, sí pega a la gente joven, aunque no lo crean, que solamente son los pacientes de riesgo que tengan diabetes, hipertensión, obesidad, no, también a todos. Hay un caso muy sonado que falleció, me acuerdo, si mal no recuerdo, era un médico de 27 años y era deportista. Entonces, está atacando a todos, no solamente a las personas vulnerables. Hay que cuidarnos, como dice la licenciada Marta, con el uso de cubrebocas, con esto te proteges tú y te proteges a la familia. Porque muchas veces, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos aquí, nos estamos protegiendo por medio del cubrebocas. Así todo lo que yo tenga enfermo o las gotitas que yo pueda expulsar, yo me las quedo y no las estoy contagiando. Entonces, eso es importante, sea en los transportes públicos, en la calle, en los mercados, en todos lados, porque ya bajaron la guardia, desafortunadamente los hemos visto en las calles, ya muchas personas sin cubrebocas, y ahorita va a venir el rebrote, que va a ser la próxima semana, por todas la semana pasada que ya salieron las personas y ya piensan que en el semáforo naranja ya pueden salir y ya se quitó todo y salen como si ¿Qué nada. pasa en el centro, no? Sí, en el centro. Que salieron. Pero a mí algo que me está preocupando es que tú dijiste algo fuerte, pero que es muy real. Ya nos cansamos. Y si ustedes que ya llegaron al servicio, aprendieron a vestirse, a protegerse, a atender al paciente, y ya me cansé, pues van a tener que llegar otros a empezar, ¿no? En lo que tú descansas, y ojalá que les dieran descanso, ¿no? Pero entonces no se van a dar abasto porque la gente afuera está haciendo lo que no debe, ¿no? Entonces, yo justo hace rato en el metro, entra un señor y le digo al poli, oiga, ¿por qué no le está exigiendo que traiga el cubrebocas? Ay, pues yo ¿por qué? No entiende. Además es adulto mayor. Con más razón, por favor, ¿sí? Si es
fuerte, impactante, yo creo, ahorita, bueno, yo lo sentí, el saber que un bebé de 2 meses se va, ¿no? Pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad de la mamá? Bueno, en O del papá, no sé. Sí, no saben de dónde se contagian. Podemos observar en las calles que hay familias que empezaron a salir y que traen a los niños y que no les garantizan una protección porque tampoco les ponen el cubrebocas. Y además de ello, pues es lo que estamos hablando aquí en lo general, ¿no? Que no hay una conciencia de lo que estamos viviendo. Y ante esa falta de conciencia, pues obviamente va a tardar todo el proceso para poder normar nuestras conductas. Entonces, el hecho de que sepamos que está el semáforo naranja no quiere decir que ya íbamos súper mega bien, sino que podemos regresar a un semáforo rojo de un momento a otro, pues porque hay un rebrote efectivamente, ¿no? Fíjate que justamente quería abordar, digo, ya no nos queda tanto tiempo, pero sí quería abordar contigo ese tema. Empieza la pandemia, digamos, todavía estamos en un proceso de entender y salvarnos, y la normativa se ha ido intentando modificar, y estamos hablando de que estamos en una república de estados prácticamente independientes con sus constituciones. Hay estados que regulan de manera mucho más estricta esto de, ¿sabes? Puedes salir aquí ahorita sin cubrebocas y nadie te dice nada. Si haces lo mismo en Monterrey te multaron, y te multaron duro, más de 2,000 pesos. Y si es reincidencia son 36 horas de arresto, inconmutable. Los leones, ¿no? Ajá. Entonces, ¿De verdad? Sí. Oh, no sabía. Sí, qué fuerte, ¿no? entonces justamente en ese aspecto en el que tú manejas, como te decía, si por ejemplo llego yo y veo en el centro comercial, quizá no, pero en el supermercado, donde te dicen, por Dios, nada más entra una persona y llevan 2 personas y la niña, y las 2 personas tienen cubrebocas y la niña no. Ajá. Uno como ciudadano, cuando quiere ser consciente, cuando ve que algo se está ocurriendo de manera ilegal o de manera incorrecta, busca al policía y le dice, oye, está pasando esto, por favor. Hay lugares en donde sí hay legislación que te permite decirle eso al policía, y el policía tiene la autoridad y una ley en la mano para ejercer algo sobre la persona. Pero y en los que no, y entonces si vemos que el niño está expuesto ahí, o que el adulto mayor entró al metro y el policía en su miedo o en su incapacidad de entender lo que está pasando prefiere aislar y decir que se vayan todos, ¿qué hace el ciudadano ante el hecho de que todavía no hay suficientes normativas porque apenas se están construyendo? ¿No? No está punitiva, por lo menos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Pues de hecho en esta parte, desde el momento en que el gobierno federal y los gobiernos locales no establecen toques de queda, hay una amplia libertad para circular, transitar, ¿no? Y respetan ese derecho a tránsito. Pero también tenemos la exigibilidad del derecho a la salud a través de que los demás que están alrededor nuestro cumplan con prevenir, así como otros lo hacen para combatirlo, así como nosotros en la responsabilidad profesional tenemos el derecho no solamente a exigirlo, sino a hacerles saber a la gente a qué son hacedores de derechos. En el ámbito de la niñez, pues también se están enfrentando ahí ante los tribunales de lo familiar a que no hay posibilidad de convivir con los pequeños ante el centro de convivencia. La responsabilidad de un padre tutor, de quien ejerce la patria potestad para poder circular con un menor o exponerlo, pues debe ser una sanción, porque está atentando contra la vida de un menor, y deben de garantizar el derecho a la niñez, a tener una vida pues que gocen de salud, ¿no? Y también la política del Estado de retirar alimentos que nos dañan. O sea, aquí entra todos los sectores y todas las disciplinas. Los nutriólogos van a tener una gran chamba con la sociedad. Los psicólogos, no se diga, los duelos en todo ámbito se están viviendo. Entonces, y bueno, nosotros como sociedad, ser responsables es
parte no solamente de nuestra obligación, ¿no? También es un derecho de incluir a los demás a que tengan derecho a estar en mejores condiciones debido a mis acciones, ¿no? Pero yo creo que debería de ser un poco más rígida, ¿no? Porque en Semana Santa todo el mundo se fue a la playa. Hasta que nos dijeron, no puedes entrar al mar, cerrar. Pero mientras todos esos abarrotaron los hospitales, ¿no? Y entonces, en vez de ustedes de tener 1 o 2 pacientes, pues tengo 10 o 15 y luego tienen que intubarlos y no sé cuántos respiradores o cuánto difiere cuando tienes un paciente entubado de uno que no lo está, ¿cuánta carga de trabajo te da a ti? Pues sí es muy difícil porque nosotros tenemos que aspirar a las secreciones, entonces por ahí, exacto, pues corremos el riesgo de contagiarnos. Imagínense, para un paciente estar en un cubículo donde el paciente de al lado está con apoyo ventilatorio, entonces imagínense qué difícil porque dice, a lo mejor y eso me toca a mí, o ver que fallece y está joven, entonces es muy difícil también para los pacientes que están adentro. Créanos que estar allá adentro a nosotros nos ha deprimido, muchas compañeras han llorado, han salido pues al borde de las lágrimas, con ansiedad, porque no podemos hacer más, o sea, hacemos todo lo posible, exacto, pero pues a veces viene el encarnecimiento terapéutico, ¿no? Creo que eso es malo para los pacientes y para los familiares, porque es alargar una agonía. Y el burnout que también les provoca a ustedes, el cansancio, Se cansan, el desgaste. claro. Sí. Yo creo que la gente no se imagina. Acabas de decir, es que retiro secreciones. Y las personas creo que no se lo imaginan, pero tienes que meter literal una manguera, aspirar adentro de la nariz del paciente o de la garganta, si trae la del tubo, meter el tubito y este va a estar absorbiendo y eso salpica la saliva porque va a estar gorgoreando por dentro la manguerita hasta que la sacas. Sí. Todo eso los expone totalmente a ustedes. Se supone que tiene que ser en circuito cerrado, eso quiere decir que, por ejemplo, los pacientes que tienen apoyo ventilatorio, que tienen el tubo en la boca, hay una manguera que está está conectada, entonces solamente se ocupa cuando se va a aspirar y se conecta a otro tubo, entonces eso se mete y se saca, toda esa manguerita está como protegida por un plástico, así se tienen que aspirar las secreciones, en teoría para protegernos a nosotros, porque pues eso entra pulmonarmente, pero hay veces que hay desabasto, no tenemos, y pues ¿qué nos queda? Ser humanos y aspiramos a los pacientes, porque ni modo que los dejemos ahí con todas las secreciones. Con todas las flemas, claro. Las flemas que se pueden ahogar y se siente. Si a veces estamos tosiendo, haciendo el esfuerzo por poder expectorar, ellos no pueden hacer este esfuerzo. No, porque hay muchos pacientes que están sedados. Entonces, hay compañeros que dicen, yo no lo voy a aspirar porque yo corro el riesgo de contagiarme porque no está el circuito cerrado. Pero ahí entra otra cosa, dices, pues yo qué haría, ¿no? O sea, yo humanamente, pues sí lo aspiro, porque pues ellos no tienen la culpa de que no haya el material, exacto. Entonces, sí corremos el riesgo, pero creo que hacemos algo bueno para los pacientes. Hablar con ellos, desestresarse también ellos, porque pues están encerrados 24 horas, solamente ver las 4 paredes de la habitación, no hablar con sus familiares, solamente hablan con ellos por medio de cartas que los familiares dejan cuando llevan el agua, el papel higiénico y ya. Entonces no los ven hasta que los dan de alta. Entonces eso es muy frustrante para los pacientes. Eso no los transmiten a nosotros. Y nosotros, imagínense, con tanta carga de estrés que tenemos al entrar y luego toda esa carga que ellos nos contagian, salimos muy, muy cansados. Sí, y como paciente yo creo que debe de ser extremo, ¿no? Yo cuando tuve la influenza estaba aislada y había una chica de 21 y una de 43 y yo afortunadamente me había vacunado, por lo tanto no era tan fuerte, no era tan agobiante, yo veía a ellas cómo estaban tan mal, pero las estás viendo, ¿no? Y estás viendo que ya se murió la de allá, ya se murió la de acá, y luego ¿quién sigue? Trae muerte alrededor. O sea, traes un dolor, un miedo, solo, ¿no? Y entonces esa vibración, porque cuando
dicen, ay, no sienten las vibras, las energías. Claro que sí, tú entras a un lugar donde se están peleando y aunque no digan nada, dices, aquí pasó algo, ¿no? En el mismo caso, con ustedes, de que entras y yo creo que esa vibración, esa situación tan dolorosa, la estás recibiendo tú, ¿no? Y la verdad es que vamos a entender esto, las profesiones tienen unas incidencias hasta en divorcios. Y una de las más altas incidencias de divorcio es la enfermería, porque tienes turnos, a veces te echan 2 turnos, a veces te cambian 2 meses de un turno, otro de otro, y tu vida familiar a qué horas, ¿no? Pero ahorita que están peor de carga, deberíamos de entender lo que estaban viviendo ustedes, y que finalmente esto de que dicen, ay, que los héroes, pues a ver quién se mete y quién se enfrenta a todo esto, ¿no? O a ver, ponte el uniforme y estate ahí paradito sin tocar a nadie, pero aguántate el uniforme. O sea, ya con eso tienes, ¿no? Decían los chicos de Tabasco, es que traigo todo el uniforme, pero acá estamos a 40 y tantos grados de temperatura, Dios guarde. Fisiológicamente es mortal, ¿no? Entonces, deberíamos de respetar, de entender, ¿no? Porque, dice Lupita, hay leyes, hay forma, ahí puedes demandar, y si nosotros respetáramos, si agradeciéramos todo lo que están haciendo por nosotros, yo creo que nuestro país, nuestra comunidad, nuestros vecinos, tendríamos otro mundo totalmente diferente, ¿no? Al contrario, pasa una enfermera y les das el paso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te están ayudando, pero ahorita la gente se está encajando. Muy caros los crematorios, carísimo el traslado. Los cubrebocas carísimos y te dan unos más piratas que los pingos, ¿no? O sea, porquerías, que no te están salvando de nada, y la gente los guarda como si el tocarlos no contaminara. Entonces, sí son muchas cosas las que tenemos que ver, y yo creo que queda mucha información, ¿no? Muchas preguntas, no sé cómo andamos, para hacer otra, yo creo que sí es necesario, y bueno, no sé cuántas preguntas sí llegaron. No, muchos comentarios de cómo se pone la gente en transporte público, que se ponen muy groseros cuando les dices, oye, ponte cubrebocas antes de subir. Sí. Enfermeras que nos dicen que tenemos que enseñarles ahora a los que llegan porque los que se fueron en capacidad no saben. Ajá, entonces, ¿sí? Cuando ellos regresen o los forcen a regresar, porque muchos, hay que decirlo, muchos se fueron porque tienen problemas y muchos se fueron porque no querían enfrentar lo que estaba pasando. Ajá. Y cuando los regresen o los manden regresar, ahora también capacítate a la gente otra vez, vuelve a ver, ellos van a hacer, si cometen una torpeza, van a hacer una broncota con todos nosotros. Y este tipo de, justamente lo que comentaban hace un rato, ¿no? De la cultura de justificarte antes de actuar por ti mismo, echarle la culpa a alguien más antes de decir qué es lo que estás haciendo tú mal, con la conducta justamente del policía que decías hace rato del metro, y lo complicado que es el manejo de los familiares una vez que tienes un paciente que ya falleció. Entonces, realmente es, más que preguntas, son los complementos a lo que estamos platicando en este momento. Pero sí, ya el tiempo ya nos está ganando. Seguramente vamos a necesitar otra o venirnos con un equipo todavía más cargado, porque los temas que se pueden tratar, como lo comentaste hace un momento, Lupita, pueden ser inmensos. O sea, empezamos con el psicólogo, pasamos al nutriólogo, vamos con los que ejercen autoridad, vamos. Entonces, yo creo que sí es propicio que en algún momento volvamos a reunir, volvamos a platicar. Porque apenas vamos a conocer las secuelas. Sí, claro. ¿No? Sí. Apenas vamos a enfrentarnos a lo que viene. Ahorita estamos conociendo las pérdidas, pero ¿y luego qué va a pasar, no? Entonces, va a estar bien cansado. ¿Qué vas a decir? Sí, un comentario, sí, se supone que a partir del 1 de agosto ya todo el personal tiene que regresar. Hasta ese tiempo se acaba el decreto, como dice. Sí, se va a tener que enseñar a las personas. Todos van a llegar con más miedo porque son vulnerables. Nosotros afortunadamente pues ya superamos ese miedo un poco, pero ellos que son más vulnerables pues van a tener un pavor. Muchos, como dicen, muchos compañeros se fueron por no querer enfrentarse aunque no hayan tenido ninguna enfermedad. Entonces eso es muy difícil. También hay que, nosotros por ejemplo, en mi caso, yo le he estado enseñando al personal de intendencia, porque pues ellos están al contacto con, por ejemplo,
tiran los lebrillos, Ajá. Sí, los todo, residuos la ropa, biológicos. exacto. Entonces, muchos sí lo toman a bien y hay otros que se enojan porque les dices en que fallaste. Entonces, pues ahí entra así como que pues te tengo que decir para protegernos a nosotros y para protegerte a ti, porque si tú te enfermas, nos vas a contagiar a todos, porque está en todo el hospital. Y desafortunadamente el hospital ha contratado, o he visto, que el personal de intendencia es muy joven, son chavitos, tienen 18 años, 19, 20, y a veces sí lo toman como a la ligera, de que, no pasa nada. Pero pues imagínense, o sea, si afecta a niños, a bebés, a todo el mundo. Entonces, Pues aquí nada más solamente pugnamos por el llamado a un orden social, a una orden y una responsabilidad de todos, ¿verdad? Claro. Y bueno, vamos a ir cerrando. Sí. Yo sí quiero que entendamos, hagamos un ritual de despedida, vamos a trabajarlo, háganlo dentro de su corazón, frente a una imagen, como ustedes lo quieran hacer, pero sí tienen que irse despidiendo, no guarden dolor, sáquenlo, lo que se guarda se echa a perder, se pudre y nos hace daño. lo Pues- que más nos pueden ayudar a nosotros, el personal de salud, es protegiéndose. Usen el cubrebocas para el lado donde vayan, al mercado, al centro comercial, Lavar las todo. manos. Entonces sí es importante por lo menos el cubrebocas, la higiene de manos, para protegernos y ya que el hospital no se vaya a colapsar nuevamente y que haya más. Lupita. Y pues vuelvo a repetir, pugnamos por un orden social y una responsabilidad colectiva e individual para que nuestra sociedad pueda ir saliendo adelante. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, tuvimos una buena participación, los temas han sido muy interesantes y seguramente vamos a querer nosotros y ustedes a que abordemos un poco más de este universo. Y bueno, pues de nuevo les agradecemos el que hayan estado aquí, vamos a trabajar para poder estar de nuevo con ustedes muy pronto. Muchas gracias.